Regresa la actividad plenaria a las Cortes de Castilla y León. Este lunes se fijaba el calendario de sesiones. Tras un breve paréntesis durante el mes de agosto, sus señorías vuelven a la rutina del trabajo en los despachos, en comisión y en pleno. Son varios los asuntos que les van a ocupar en este nuevo periodo de sesiones, entre ellos uno que mantiene en marcha la maquinaria administrativa, el proyecto de ley de presupuestos. Pero hay más iniciativas sobre las que vienen trabajando y que los propios grupos nos adelantan en este primer programa de la temporada. Repasamos con ellos las que serán sus prioridades parlamentarias. El más importante de todos tiene que ser la aprobación del presupuesto de la Comunidad para el año 2017, que es el que tiene que ayudarnos a consolidar el crecimiento económico, la creación de empleo, la calidad de los servicios públicos y nuestra cohesión social. ¿Cómo consolidamos la recuperación? Pues impulsando la actividad económica, el empleo, el crecimiento. Si hay más gente pagando impuestos porque hay más gente trabajando, hay más recaudación y por tanto estaremos en mejores condiciones de que este crecimiento revierta en el conjunto de los ciudadanos. Primero porque algunas personas que están en el paro dejarían de estarlo y segundo porque tendríamos más recursos para financiar nuestros servicios públicos y para atender a aquellas personas que peor lo están pasando. La de elevar a rango de ley la red de protección a las familias de Castilla y León, que forme parte de un derecho de las personas para poder hacer frente a aquellas necesidades de carácter social en el tiempo, permanentes en el tiempo, no sujetas a una crisis como ha sucedido hasta este momento. Buenos días, le atiende Pilar, ¿en qué puedo ayudar? Estamos hablando de la información y asesoramiento en el campo de desahucios y de las medidas, la atención urgente de alimentos y prestación de ayudas de necesidad, estamos hablando de la renta garantizada de ciudadanía y estamos hablando de un capítulo muy importante que se ha visto, que es el de inserción sociolaboral. No debemos olvidarnos que la red de protección a las familias de la que estamos hablando está atendiendo a más de 180.000 personas. El Grupo Parlamentario Popular cree positivamente en las posibilidades que ofrece la agricultura y la agroalimentación como sector pujante. Y especialmente quiero hablar de una proposición no de ley que hemos venido negociando en estos últimos meses con el resto de grupos parlamentarios, relacionada con el sector de la remolacha azucarera en nuestra comunidad. Como todos saben, el próximo año, en septiembre de 2017, desaparecen las cuotas y este reto que se abre al sector le abre una importantísima oportunidad de futuro a base de confianza y mutuo compromiso en cumplir los objetivos. El productor en las condiciones de cultivo y, lógicamente, la azucarera en materia de precio que dé expectativas y rentabilidad. Y para nosotros, para los grupos parlamentarios y especialmente para el Grupo Parlamentario Popular, es especialmente grato poder desarrollar muy próximamente, en los primeros plenos de septiembre, una iniciativa parlamentaria que ya goza del apoyo de todos los grupos, lanzando ese mensaje, como decía, al sector remolachero azucarero de nuestra comunidad. El Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición de ley, la primera proposición de ley que se presentaba en esta legislatura, que básicamente lo que plantea es que las gasolineras desatendidas, en el momento que entren en funcionamiento, tengan la obligatoriedad de que siempre que estén abiertas al público haya una persona que pueda preservar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de nuestra comunidad y dando también una garantía especial y suplementaria a las personas que tienen discapacidad. Bueno, esta iniciativa parte también de una demanda social que había sido puesta de manifiesto por los sindicatos mayoritarios de nuestra comunidad y también por los propios empresarios de estaciones de servicio. Es una situación que no es una situación aislada en nuestra comunidad, hay otras comunidades autónomas que ya han regulado en este mismo sentido. El hecho de no regular podría motivar a que las estaciones de servicio tradicionales prescindan, a medida que vaya pasando el tiempo, de personal para ir a una regulación básicamente que permite lo que denominamos todas las gasolineras desatendidas. Lo hemos hecho siempre, la cercanía a los ciudadanos es básica para nosotros. Somos el partido político con más presencia en Castilla y León, más vinculado a los castellanos y leoneses, por tanto la cercanía tiene que ser básico y también que los políticos recuperemos lógicamente esa idea de saber que estamos al servicio de los ciudadanos. Aquí hay más partidos políticos que ha habido nunca, son 6 partidos políticos,
pero nuestra voluntad es la de acordar, la de llegar a puntos de encuentro y la de pensar en el conjunto de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. La Ley de Ordenación del Territorio de la pasada legislatura se aprobó por consenso y ahora tenemos que desarrollarla. Se han desarrollado todos los mapas del ámbito urbano, lo que afecta a la mayor parte de la población, pero queda lo más importante, porque si en algún sitio tiene sentido la ordenación del territorio es en el mundo rural, los servicios para la gente que vive en los pequeños ayuntamientos. A nosotros nos gustaría que hubiera acuerdo porque es la base de que lógicamente se va a presentar y además nosotros hemos querido que esto sea aprobado por una mayoría reforzada, ni siquiera por una mayoría absoluta de las Cortes de Castilla y León, por una mayoría de 2/3 para que nos sintamos todos cómodos. Nosotros lo que queremos es que las Cortes sean útiles a la gente. La prioridad, desde luego, no es la reforma del reglamento, la prioridad es que lo que se hable aquí, lo que se apruebe aquí, sirva a los ciudadanos con un Parlamento más abierto, más participativo, más transparente, que responda de manera más urgente a la realidad. Este es un Parlamento que, fruto de la política del Partido Popular, del comportamiento del Partido Popular, es lento, es opaco. Nosotros queremos que la gente pueda venir aquí a defender sus proyectos de ley, que los presupuestos puedan ser en una buena parte participativos con los colectivos sociales, que un solo partido político no pueda imponer su criterio y paralizar o bloquear comisiones de investigación, iniciativas parlamentarias. De eso se trata. Las listas de espera es el gran punto débil de la sanidad pública. Entendemos que ha sido un gravísimo error que el Partido Popular no tomara en consideración y rechazara con sus votos en contra la toma en consideración de una proposición de ley para abordar este gran problema crónico que tanto preocupa a la población. Reiteraremos en el Parlamento que abordar seriamente y sin espectáculos y sin maniobras de distracción, dotándolo de recursos humanos, de equipamiento y de tecnología para que a lo largo de la legislatura la ciudadanía tenga la garantía de una respuesta cuando lo necesiten en la sanidad pública. En el ámbito de la educación, los socialistas tenemos un claro objetivo, es conseguir un gran acuerdo, tiene que ser en el conjunto de España, para evitar que cada vez que cambie un gobierno haya cambios normativos. Mientras eso ocurre, en Castilla y León tenemos muchas tareas pendientes. Tenemos, por un lado, la necesidad de ampliar la gratuidad de los libros de texto, que con la normativa del curso pasado se ha dejado a la mayor parte de las familias fuera. Tenemos que trasladar al profesorado universitario unas condiciones más justas. Por ejemplo, los interinos que trabajen al menos 5 meses y medio tienen que tener derecho a cobrar el verano. Tenemos que equiparar nuestras tasas universitarias al nivel de España. Tenemos que impulsar una financiación universitaria que permita que las universidades dejen de estar en la situación de supervivencia que han tenido en los últimos años. Nosotros aspiramos a que durante el próximo mandato, durante el próximo periodo de sesiones, pueda haber un gran acuerdo en materia de investigación. No sabemos todavía por qué no se consiguió en el Pleno, cuando le llevamos todos los grupos salvo el PP, con un texto que estamos seguros que la Consejería de Educación compartía. Y si fuésemos capaces de hacer un buen acuerdo que dé estabilidad para el futuro, por lo menos los socialistas estaríamos muy satisfechos de él. En materia de infraestructuras y transportes, creemos que es capital poner en marcha un plan integral de transporte que recupere parte de las infraestructuras de transporte que se han desmantelado, como puede ser, por ejemplo, parte del transporte ferroviario que llegaba a muchos pueblos o que pasa aún por muchos pueblos, pero que se ha suprimido la parada en la estación. En materia de minería, nosotros vamos a incidir mucho en que se cumpla el mandato de estas Cortes. Un plan de dinamización para las cuencas mineras, que sobre todo va a suponer una inversión de 7 millones de euros este año 2016. Bueno, nosotros lo que le pedimos a la Junta es que de manera urgente y de manera periódica convoque esa mesa de coordinación y seguimiento, de manera que se pueda poner sobre la mesa ya qué proyectos se van a ejecutar en este año 2016 y se empiece a poner en marcha, a desbloquear, como digo, esa financiación. Las prioridades del Partido Socialista para este nuevo curso político son las prioridades de los castellanos y los leoneses. En primer lugar, el empleo, en segundo lugar, el estado de bienestar y en tercer lugar, la regeneración democrática. Lo que vamos a hacer es insistir en ese necesario pacto por la industria, que reindustrialice, que reduzca los desequilibrios, que genere empleo, un empleo diferente para cambiar el modelo productivo. Tenemos que reindustrializar amplias zonas de la comunidad autónoma que son un desierto económico actualmente y, por tanto, dando ese empleo, favorecer esas oportunidades para que el que quiera quedarse en Castilla y León pueda hacerlo.
En este arranque del periodo de sesiones vamos a seguir en la misma línea política que marcamos al inicio de la legislatura, con nuestra premisa de que las personas son lo primero, priorizar a los castellanos y leoneses, a las leonesas y castellanas por encima de todo. Y nuestras propuestas y nuestras iniciativas irán destinadas a revertir los principales problemas que acucian a nuestra comunidad autónoma. El principal, sin duda, la despoblación, que está intrínsecamente ligada a la falta de oportunidades de empleo y a la tremenda precariedad laboral que sufrimos en Castilla y León. Lo que haremos será presentar una serie de medidas a lo largo del año relacionadas con estos temas, que principalmente va en tres líneas. La primera de ellas es garantizar la educación en el medio rural. Por ejemplo, este año el curso va a empezar con menos colegios en el medio rural debido a la pérdida de población. La segunda, garantizar la sanidad en el medio rural, y la tercera, por supuesto, conectar el medio rural y crear empleo en el medio rural. Es cierto que existe un porcentaje de mujeres que se dedican a la agricultura y a la ganadería, en la que nosotros también nos estamos ocupando, pero no es menos cierto que muchas de ellas se dedican, por ejemplo, a los cuidados. Garantizar la población en el medio rural es indispensable, medidas transversales en todos los ámbitos y en todas las consejerías de la Junta de Castilla y León. Otra de nuestras preocupaciones es un sector estratégico para Castilla y León, como es el sector primario, la agricultura y la ganadería. Presentaremos también una serie de medidas en apoyo esencialmente ahora mismo a los ganaderos del sector lácteo, que están sufriendo una crisis tremenda ante la inacción de la Consejería de Agricultura y ante también la dejación de funciones del Ministerio, ahora mismo en funciones, el Ministerio de España. Consideramos que desde la Administración Pública debería apoyarse mucho más a la agricultura y a la ganadería, potenciar la agricultura y la ganadería ecológica, y nosotros presentaremos una serie de medidas también de desarrollo de la ley agraria, que actualmente está sin tocar, y consideramos que tiene algunas figuras interesantes, como el mediador de la cadena agroalimentaria, que podrían contribuir a una mejor situación en este sector muy abandonado por parte del Gobierno autonómico. Hay que resaltar en principio que no hay política cultural en nuestra comunidad. Nuestro objetivo es revertir esta situación, entonces vamos a hacer propuestas para que nuestros archivos, museos y bibliotecas estén dotados de medios y personal necesario. Nuestros museos se tienen que arreglar con 4.000 euros para todo el año, cada museo provincial tiene 4.000 euros. Los bibliobuses de la comunidad, muchos de ellos tienen que estar parados, no pueden salir por falta de personal. Después de esto, en materia de deporte, nos gustaría conseguir que el dinero de la Consejería de Cultura llegase a los deportistas. Hasta ahora son las federaciones las que se benefician prácticamente siempre, y lo que revierten nuestros y nuestras deportistas es muy poco. En el ámbito sanitario, desde Podemos, este mes de agosto planteamos la paralización de las unidades de gestión clínica, que van a empezar a implantarse a partir del decreto que se firmó en 2014, que daba este nuevo modelo de gestión, con el que nunca hemos estado de acuerdo, siempre hemos sido opuestos, y también esa oposición porque el propio personal sanitario ha sido muy contundente a la hora de decir que no quiere estas unidades de gestión clínica. Pensamos que es una forma de privatizar la sanidad a trozos. Estar un poco aquí como metáfora de lo que está sucediendo ahora en las Cortes de Castilla y León con la Comisión de Investigación del Hospital de Burgos, que se está viendo un poco que hubo cierta improvisación, que es quizá lo que también ha pasado con el Hospital General Yagüe a la hora de decidir demolerlo. En materia de empleo, que consideramos es el nudo gordiano de la cuestión, porque es la principal preocupación de los castellanos y leoneses, vamos a proponer planes específicos de empleo por sectores, también una línea de apoyo a los autónomos y a las pymes, que son quienes verdaderamente ayudan a generar volumen de empleo y actividad económica en Castilla y León, y también vamos a presentar programas de planes específicos en las distintas provincias. No queremos lo que se está construyendo ahora mismo desde el Partido Popular, que es una comunidad autónoma muy desigual, con provincias de primera categoría y provincias de segunda. Nosotros tenemos encima de la mesa dos proyectos de ley que trajo el Partido Popular al final del último periodo de sesiones, que además eran iniciativas que emanaban de propuestas que había hecho el Partido de Ciudadanos. En primer lugar es el proyecto de ley de protección de los funcionarios y de los miembros de la Administración, de los trabajadores de la Administración, que denuncian casos de corrupción y que nosotros hemos incluido también de malas prácticas dentro de la Administración.
En segundo lugar, el otro proyecto importante es otro proyecto que también emana de los acuerdos de investidura, que es el Estatuto del Alto Cargo, donde se incluirán varias de las propuestas que Ciudadanos introdujo en aquel acuerdo de investidura. En el sector ganadero y de la agricultura tenemos varias iniciativas. Una de ellas es, dependiendo de cómo vaya transcurriendo los saneamientos ganaderos, dependiendo de la prevalencia, registraremos una proposición no de ley para proteger los intereses de los ganaderos y de sus ganaderías. Por ejemplo, un ganadero que tenga una carta verde histórica ante un caso de tuberculosis, por ejemplo, hasta que no se demuestre con otras pruebas o incluso viendo esa canal en el matadero, se entiende que ese positivo es un falso positivo y de esta manera el ganadero no tiene que volver a sanear, no va a tener bloqueada su explotación y sus movimientos. Cuando pase este terremoto, este huracán de precios bajos, nuestras casas estarán en el suelo y las francesas no. ¿Por qué? Por su sistema de organización. Por lo tanto, es completamente indispensable que potenciemos las cooperativas. Sobre todo a nivel de educación, lo que nosotros vamos a impulsar desde aquí, desde Castilla y León, ese Plan Nacional por la Educación. Propuestas también para mejorar la educación, pues bueno, pues para disminuir sobre todo lo que es el fracaso escolar, para acabar con el acoso escolar, la regulación de los deberes en primaria o la contratación de profesores de apoyo pues en aquellos ámbitos donde sean más necesarios, por ejemplo, en las personas con discapacidad auditiva o visual. La verdad que en Fomento lo tenemos que incidir sobre todo es en la mejora de estado de nuestras carreteras. Ten en cuenta que Castilla y León tiene un 30% de las carreteras nacionales y que este año andamos ya rondando los 90 muertos, es un 60% más que el año pasado y desde luego hay que hacérnoslo mirar. La autovía del Duero es fundamental, igual que la A60, la de Valladolid-León, en fin, la autovía de las Merindades, la de Burgos-Logroño, etcétera, así como la mejora en las vías secundarias que son necesarias, son muchísimos kilómetros de carretera, pero desde luego algunos son impracticables y son tercermundistas. En sanidad lo que vamos a hacer es impulsar lo que llevamos pidiéndole al Partido Popular y al señor Herrera desde que llegamos a esta Cámara, que es ese portal de transparencia en la sanidad que haga que sea mucho mejor la sanidad en toda Castilla y León. Aparte de eso, bueno, pues varias medidas que creemos que mejorarán también la calidad de la sanidad para los castellanos y leoneses, pues, bueno, la ley para la muerte digna, pues la implantación, por ejemplo, de la salud mental en la atención primaria de todos los castellanos y leoneses. Buenos días. Para que todo esto funcione hay una necesidad imperiosa de contratación de nuevo personal para la sanidad. Todas las iniciativas que ayuden a que la cultura sea cada vez más universal y que se pueda llevar a todos los 2.248 municipios de Castilla y León, Ciudadanos va a estar allí presente. Negociar y consensuar un plan de señalización, el plan Sisto. Vamos a intentar de una vez por todas que con los obispados, ayuntamientos, todas las iglesias, todas las ermitas de Castilla y León, desde Ciudadanos vamos a apostar un plan que se abran. Y por último, intentaremos incluir e incluiremos en los próximos presupuestos todas aquellas acciones, todas aquellas propuestas que consideramos absolutamente imprescindibles para la mejora de la calidad de los castellanos y leoneses en el próximo curso. Nosotros tenemos dos prioridades fundamentales, la lucha por el empleo estable y con derechos y la protección de los servicios públicos. Estos son los primeros dos elementos que hay que plantear en una comunidad como la nuestra, porque estamos en una comunidad con unos índices de despoblación que en algunos casos llegan a igualar los índices de Laponia o de determinadas zonas de Escandinavia. Estamos hablando de una comunidad con un grado de envejecimiento, con un grado de pérdida de población en el mundo rural y una pérdida de servicios como no se ha conocido a lo largo de la historia. Y en el fondo pues con un sufrimiento social el cual el gobierno no solamente no ataja sino que además niega. Tenemos aquí detrás el complejo asistencial de Salamanca, que ha motivado una gran movilización este verano, igual que se han motivado movilizaciones también en la provincia de León, en el Bierzo o en otras provincias. Vivimos en una comunidad donde las listas de espera son un problema estructural cada vez más grave, ante la cual la Junta de Castilla y León ha declarado que no va a aumentar los presupuestos, que no va a aumentar la cuantía que se va a dedicar. Para este próximo periodo de sesiones lo primero que vamos a hacer es sobre todo
evaluar un poco las enmiendas que nosotros presentamos en el anterior presupuesto y ver exactamente en qué grado se han cumplido las mismas, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, sobre todo teniendo en cuenta que probablemente en el próximo septiembre y octubre se vuelva a abrir otra vez el debate sobre el próximo presupuesto, sobre el próximo estado presupuestario de la Junta de Castilla y León. Entonces ahí es probablemente nuestra primera piedra donde vamos a tener que trabajar y donde vamos a tener que centrar nuestros esfuerzos. Por otra parte también yo creo que es fundamental tener en cuenta que existe un plan de reindustrialización, que existe un plan de dinamización de las cuencas mineras, donde nosotros también hemos planteado una serie de iniciativas que también tenemos que ver exactamente si se van a cumplir o en qué grado de cumplimiento están. Cumplimientos como el desbloqueo del estadio de Aguas Bravas en Cistierna o compromisos como la iniciativa cárnica en Pola de Gordón, ¿no? Desde Izquierda Unida creemos que hay una idea fundamental que hay que explicar a la sociedad y que hay que reivindicar con mucha fuerza ante el gobierno autonómico y ante el gobierno nacional, surja el que surja. Y es lo siguiente, la crisis desgraciadamente no ha terminado. Por eso creemos que este curso hay que seguir movilizándose, hay que seguir reivindicando y hay que seguir luchando porque desgraciadamente no vamos hacia una recuperación y no se van a recuperar los niveles de inversión pública que había antes de la crisis, que ya de por sí nos parecían escasos en aquel momento. Creo que temas como el de FEBE, temas como el leonés y como su incardinación en el sistema educativo en León y en lo que es la región leonesa y en todo Castilla y León, pero sobre todo en la región leonesa, y que queremos saber exactamente en qué punto está, porque nosotros tenemos ese compromiso también. El Conservatorio de León, yo creo que son temas que la UPE le va a dar la batalla.